Hola, soy Bessi, hablo de arte y hoy vamos a intentar localizar uno de los cuadros más famosos de este señor que tengo justo detrás. Él es Francisco de Goya, Francho para sus amigos, y depende para quién le preguntes, el mejor artista de la historia del arte español. Para mí, al menos, mi favorito. Ahora mismo estamos en la calle Mozart, a un par de calles de la iglesia de San Antonio de la Florida, lugar de uno de los frescos más emblemáticos hechos a finales del 18. ¿Y por qué empezamos aquí? Porque además de ser la parroquia donde yacen los restos de Goya desde 1919, a excepción de su cabeza, de la que se ha teorizado mucho y de la que hablaremos más adelante, porque justo detrás de mí está la pareja de la obra de la que vamos a hablar hoy. Esta que veis justo aquí es el fusilamiento del 3 de mayo, pero nosotros vamos a ir un día antes, al 2 de mayo. ¿Veis la obra? ¿Podríais decirme dónde ocurre esta carga de los mamelucos exactamente? Pues hoy vamos a descubrirlo. Vale, ya hemos hecho la introducción y vamos a irnos a la primera parada. La primera parada va a ser la Plaza del Sol. El recorrido va desde la parroquia de San Antonio de la Florida, va hacia Sol, de ahí vamos a dar una vuelta, bajamos hasta el Palacio Real y del Palacio Real hasta la Plaza de la Cebada. Un total de 5,5 kilómetros más o menos, porque algo que no dije en el anterior vídeo es que este canal, ¿vamos a hablar de arte? Efectivamente, o sea, el propósito inicial es hablar de arte. El otro gran objetivo es andar mucho. A mí me gusta mucho andar, entonces lo que había pensado yo para este canal es ir dando paseos, ya sea a Madrid o fuera de Madrid. Por ejemplo, el siguiente vídeo tengo pensado que sea en la montaña, una ruta al Pico del Lobo, que es una de las sierras que hay cerca de la Comunidad de Madrid. ¿La ruta se hace en 5 kilómetros? Por supuesto, 5,5 kilómetros, perdón. ¿Se podría recortar si quisiera hacerla? Por supuesto. Por ejemplo, ahora mismo la parroquia de San Antonio de la Florida permanece cerrada, se está haciendo unas obras. Madrid, ya sabéis que en verano son todo obras, restauraciones, y por ejemplo esa parada os la podríais evitar si vais a hacer esta ruta ahora mismo. Os podríais ir directamente a Sol, bajar hacia el Palacio Real y luego ahí a la Plaza de la Cebada. Nosotros lo que vamos a hacer es irnos directamente a Sol porque la intro que habéis visto al principio del vídeo se grabó ayer. Ayer vine con un amigo que es filmmaker, por aquí os dejaré sus Instagram, ¿vale? Para ayudarme con algunas tomas así un poco más guays y ayudarme a grabar. Y no sé por qué, yo no sé si nos dio un golpe de calor o simplemente fue que bebimos de una botella de la cual el agua estaba un pelín caliente. Nos pusimos fatal, nos tuvimos que ir a casa. Entonces hay algunas partes que sí las grabé con él, que son básicamente las que no vaya yo blogueando. Vamos a ir para allá ya. Vamos a ir dirección hacia Sol, lo que pasa que me da todo el sol en la cara. Se me ha olvidado la gorra hoy. Pero bueno, ¿qué es lo que os digo? Nos pusimos fatal, nos tuvimos que ir a casa y hoy me he venido al día siguiente a volver a grabar las partes que nos faltan. De todas maneras, para que veáis que se va a cumplir el recorrido, yo ya he empezado en San Antonio de la Florida, me he subido hacia el Templo de Devot y vamos a bajar desde Plaza España, vamos a subir hasta Callao y de ahí nos vamos a ir a Sol para grabar lo que nos queda. Como es un buen paseo, lo que voy a hacer es dar un poco de contexto de quién es este señor, ¿no? Porque es mi artista favorito. Yo sé que Goya es evidentemente mundialmente conocido, no voy a descubrir a nadie a Goya, pero igual hay algunos datos de su vida que os interesa conocer y mira, como tenemos un buen paseo hasta Sol, pues os voy contando algunos detallitos de su vida. Goya nace en Fuente de Todos, Zaragoza, me parece que es 1749, ahora mismo no me sé la fecha exacta, pero creo recordar que es esa. Y ya con 13 añitos, muy pequeño, entra en el taller de José Luzán, que era como el artista más reconocido de allí. Vale, acabo de decir que nace en 1749, ¿no? Es en 1746. Me he desviado por 3 años, perdona, pero a veces pues no te vas a acordar de la fecha exacta. De la fecha que sí me acuerdo es de 1770, que es cuando viaja por primera vez a Italia y donde pinta este cuadro, que por cierto lo tenéis en el Museo del Prado y podéis ir a verlo. Para entender por qué se hace este viaje a Italia, tenemos que entender que la pintura, al menos europea o como se explica la historia del arte, siempre viene de Italia. El Renacimiento es italiano, el Barroco es italiano, el arte clásico es italiano, y entonces todos los artistas van a querer viajar a Italia, Roma, Venecia, todos los grandes focos de arte del momento para empaparse de su cultura, vamos a decirlo, para empaparse de su técnica y su virtuosismo y venir ya con la lección aprendida. Es como un Erasmus, para que nos hagamos una idea. De vuelta a su ciudad natal, Zaragoza, empieza a recibir grandes encargos importantes que lo empiezan a ganar el nombre que tiene, ¿no? El de Francisco de Goya. De ello viaja a Madrid. Madrid es vamos a decir, el gran foco de arte aquí en España, de pintura academicista tradicional. Es entonces cuando Carlos III, el rey de entonces, le empieza a encargar los cartones para tapices que podéis ir a ver a las colecciones reales y al Museo del Prado. Al Museo del Prado me parece que ahora está la sala en restauración. Lo que sí podéis ir a ver a las colecciones reales son los propios tapices. Ahí seguirá recibiendo encargos de la nobleza y la realeza, morirá Carlos III, le sucederá Carlos IV y entonces ya la época de artista creador de tapices, de cartones para tapices, a Goya ya no le empieza a interesar y
y quiere fijarse en otro foco. Para que nos hagamos una idea, lo que le interesa a Goya es plasmar la modernidad. ¿Y eso cómo se hace? Pues a través de manifestar lo que es la ironía, la crítica social, cosas que hasta ese entonces no se habían hecho. Goya es el primero que empieza a querer interesarse por el pueblo, y no tanto por la realeza. O sea, la realeza le interesa, evidentemente, porque es lo que paga. También le interesa manifestar lo que es la realidad del pueblo, ¿no? Cómo vive el pueblo. Hay que entender que él también es el pueblo. Aunque se codea con la nobleza y con los grandes nombres de aquel momento, él siempre se ha sentido muy del pueblo, muy de Madrid. A pesar de que es de Zaragoza, él siempre dijo que su sitio fue Madrid. Por ello también las famosas pinturas que tenemos de la pradera de San Isidro, las romerías, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de aquí ocurre lo que ya seguramente muchos conocéis, y es que Goya se queda sordo. Eso, sumado a todas las historias o a todos los episodios y escenas de la vida que va a tener que vivir, como es la guerra de independencia, la vuelta del absolutismo, los propios desastres, van a crear una visión de Goya muy pesimista, ¿no? Una visión que la historia del arte ha querido ver como muy pesimista. Todo eso lo que va a hacer es que al final Goya salga de España, se retire a Burdeos, se exilie para huir del absolutismo y haga que al final fallezca allí, que sus restos se entierren en un en un cementerio cercano a Burdeos, de la zona de Burdeos. Luego vamos a ver qué pasó con esos restos y cómo es que llegaron a Madrid, que ya sabéis que están en la parroquia de San Antonio de la Florida. Hasta aquí un breve resumen de la vida de Goya. Evidentemente he explicado esto en un minuto. Goya da para una asignatura entera, es más, en mi carrera era una asignatura entera. Que esa es, por cierto, la idea que tengo para el vídeo de la montaña. La idea para el siguiente vídeo es, como os he dicho, subir el Pico del Lobo y explicar un poco la experiencia que ha sido la carrera de Historia del Arte durante 4 años, porque además yo el primer año tuve COVID. Entonces, si os puede valer, pues de aquí a elegir, oye, me gustaría estudiar Historia del Arte, pero no sé. Pero bueno, eso es para el siguiente vídeo. Ahora estamos con Goya y sobre todo con la carga de los mamelucos o el 2 de mayo, que es de lo que vamos a hablar ahora mismo. Mira, ya hemos llegado a la Plaza de España. Ahí está mi querido Don Quijote y mi querido Cervantes. Y ahora ya subir Callao, hacia Callao, y luego ya bajar hacia Sol. También os digo que si vais a venir a hacer esta ruta, no hagáis como mi amigo y yo ayer, que vinimos a las 12 de la mañana, que probablemente nos diera un golpe de calor y por eso nos pusiéramos malos, y veniros como he hecho yo, que son las 9. Madruga un poco, me despierto a las 7, pero es que merece la pena, porque es que si no Madrid es horrible. Además ahora mismo está vacía, porque la gente normal está trabajando, no como yo, que yo entro a las 3:30 a trabajar, y entonces solo vais a ver turistas. Y qué tío más guarro, no se ha cambiado de camiseta, lleva 2 días andando con la misma camiseta. Digo esto básicamente porque estos vídeos los ven mis tías, para que estén tranquilas. La camiseta la lavé ayer por la tarde, porque evidentemente sabía que me iba a venir a volver a grabar el vídeo, pero sí, salía con otra camiseta y iba a quedar un poco atemporal la situación. Tranquilidad, he lavado toda la ropa, ¿vale? Repito, esto va únicamente por mis tías, porque sé que ven los vídeos y luego se lo dicen a mi madre y ta. ¡Hala! Ya hemos llegado a la Plaza del Sol. Menos mal que están estos toldos que están justo aquí, que además han salido súper baratos, creo, que cubren toda la plaza y hace que haya sombra en todos lados. Muchas gracias. Esta es la primera parada, la Plaza del Sol, pero vamos a ir rotando porque en función de dónde nos coloquemos podría ser un fondo u otro. Lo que tenemos en el cuadro es una escena que ocurre todo... en el del globito. Lo he dicho, que en el cuadro tenemos una escena que ocurre todo en un espacio muy abierto, lo que podría indicarnos que efectivamente se trata de una plaza. En el caso de ser la Plaza del Sol, uno de los espacios más representativos de la ciudad, podríamos suponer que efectivamente la carga de los mamelucos ocurrió en esta misma plaza. ¿Por qué podría coincidir? Bueno, en la parte izquierda del cuadro vemos una gran mole arquitectónica que podría coincidir con el antiguo edificio de correos. Y al fondo del cuadro, si os fijáis bien, hay una cúpula que algunos historiadores han dicho que podría ser la cúpula del Palacio Real, a la que luego nos dirigiremos. A ver, lo importante no es situar exactamente la obra, que es la finalidad de este vídeo, sino entender que el cuadro representa al pueblo de Madrid y una de las plazas más emblemáticas que representa Madrid es esta plaza. Entonces, por eso la teoría de que sea esta. Aunque ya vamos a ver que, por ejemplo, este edificio que tengo justo aquí detrás, que ahora mismo es la casa de Apple, ¿no? ¿Cámara? La casa de Apple, ¿no? Bueno, pues ahí estaba la iglesia del Buen Suceso, que casaría bastante con lo que vemos al final del cuadro. Luego vamos de todas maneras a bajar al metro para que veáis los restos y veáis cómo era esa iglesia, aunque os pondré imágenes de todas maneras. Y la cosa es que, me voy a poner aquí en la fuentecita para que se me vea, ahí en la sombra justo. Ahí. Hemos hablado de Goya, hemos hablado de la intencionalidad de este vídeo, ¿no? Que es intentar averiguar cuál es este fondo que está justo aquí. Para eso nos hemos venido a la Plaza del Sol, pero evidentemente no hemos hablado del cuadro. Tradicionalmente se pensó que el 2 de mayo y el 3 de mayo fueron dos cuadros que se pintaron en conmemoración a la llegada de Fernando VII, ¿vale? A Madrid, pero estudios recientes evidentemente afirman todo lo contrario. Pues meses antes de la llegada de Fernando VII al trono, ya Goya había presentado ante el Consejo de Regencia un escrito en 1814 deseando querer hacer estos dos cuadros. El Consejo de Regencia acepta, le paga 1.500 reales de la época a Goya y esos cuadros pasan a estar en el cuarto del rey, ¿vale? Aunque no se especifica la autoría de los cuadros en ese entonces. Unos años más tarde ya pasó a las colecciones reales esos dos cuadros y me parece que es en 1834, es cuando
ya viene al Museo del Prado. Sin embargo, y muy importante, no se exhiben en el Museo del Prado, el Prado, no puedo decir Prado, hasta 1868. O sea, 30 años pasaron. Bueno, vamos a ir hacia la zona donde estaba la iglesia, el Buen Suceso. Vamos a bajar al metro para que veáis los restos y mientras voy contando un poco pues la historia que tiene esta iglesia. Nos tenemos que ir hasta 1438 para la Plaza del Sol, donde se funda el Hospital de San Andrés. Un siglo después, Carlos I lo convierte en Hospital Real. Con Felipe II se vuelve a renovar todo el edificio y a través del Duque de Lerna, el válido de Felipe III, se traslada ese mismo hospital a la corte de Valladolid. Porque ya sabéis que Madrid deja de ser capital en estos tiempos y pasa a ser Valladolid la capital. Ya a los mandos de Francisco de Mora es cuando se hace la fachada de la iglesia del Buen Suceso, hacia, me parece que es 1611, creo que es por esa fecha. Vale, lo acabo de mirar y creo que es en 1606, no en 1611, como he dicho. Pero bueno, me fallan los añitos, hoy no estoy fino, ¿eh? El caso es que en 1854, que ya han pasado un par de siglos más, se reforma la Plaza del Sol por completo y se traslada este hospital a la calle Princesa. Se hace este edificio. Compara el edificio actual, la parroquia actual, con la anterior. Y no es hasta 2006 que se empiezan a hacer las reformas de la Plaza del Sol, que se da en el metro de Gran Vía con los restos, con las bases de la propia iglesia del Buen Suceso. Mira, justo esa calle que está allí es la calle Carretas y es la calle que desemboca en la Plaza del Sol. Hay testimonios contemporáneos de la época que dictaminan y que corroboran que la carga de los mamelucos que vemos en el cuadro de Goya se da aquí, en la Plaza del Sol. Con esto que consigue, todo el mundo de Madrid sabe que esta es la Plaza del Sol, sabe que esa es la iglesia que visitan todos los domingos y ahí está la Casa de Correos. Entonces lo que hace es que todo el mundo que vive en Madrid sepa que lo que está ocurriendo es el pueblo contra los invasores. He venido aquí con la estatua de Carlos III para que sea más simbólico todo, ¿no? Este vídeo. ¿Contra quién se alza el pueblo? Bueno, contra los mamelucos. ¿Quiénes son estos mamelucos, no? Porque el cuadro se conoce como el 2 de mayo o la carga con los mamelucos. Estos mamelucos son el ejército egipcio por parte de los napoleónicos, de los franceses, que vinieron, ya sabéis, aquí con la idea de que no, venga, vamos a echar a los portugueses. No. O sea, vinieron directos para acá, para España, y nos dieron por todos lados. ¿Y qué conflicto es este del que estoy hablando? La Guerra de la Independencia. Capítulo que ahora mismo queda muy novelesco, vamos a decir, pero que en su entonces complicado. No sé, iba a decir que al nivel de la guerra civil, pero evidentemente son dos tiempos muy distintos, dos ejércitos muy distintos, dos bandos enfrentados. Para mí creo que la guerra civil fue mucho peor, por lo que es los españoles contra los propios españoles, o sea, el país contra el propio país. Pero bueno, ¿qué vemos en el cuadro? Muy fácil, el alzamiento del pueblo contra el invasor. Y diréis, bueno, pues qué tontería, ¿no? Si total. Os lo he dicho, cuando se estaba hablando de la figura de Goya, os he contado que era muy difícil hablar de estos temas. ¿Por qué? Evidentemente porque el pueblo no interesaba a nadie, eso para empezar. O sea, tenéis que entender que quien financiaba estos cuadros era el que tenía dinero, que era la nobleza y el poder real. El poder real no le va a interesar lo que le esté pasando al pueblo, por mucho que os hayan vendido la moto de que sí. Si acaso un poco, como ahora, como con los toldos. O sea, lo mismo, exactamente igual. Entonces, pintar un tema social, una crítica como tal en aquel momento no era tan fácil como nosotros nos pensamos. Os lo he dicho, tuvo que pedir permiso al Consejo Real para poder realizar esos cuadros. O sea, pedir permiso para pintar, que ahora ya cada uno puede hacer lo que le da la gana, era una cosa que no tenemos, que no somos conscientes de lo que debió ser. Bueno, si lo somos, os lo estoy intentando decir ahora mismo, ¿vale? Entonces, para que entendáis, pintar un cuadro que tiene que ver con el pueblo, que es una crítica social y que no va a estar al servicio del poder real, era una cosa que os iba a decir que pocos hacían, pero os voy a decir que hasta entonces nadie podía hacer. Por supuesto, ya me estoy viendo yo, no, es que Velázquez, si hubiera vivido en el mismo tiempo que Goya, seguramente lo hubiera hecho y mejor, ¿vale? Yo no estoy diciendo que Goya sea mejor pintor que Velázquez, esto lo dije en el anterior vídeo. Yo digo que es mi favorito. Luego ya la historia del arte decidirá. Esa sería una vista, que es la de la iglesia del Buen Suceso y la Casa de Correos. Si nos giramos un poco, tenemos ahora la otra gran vista, San Felipe del Real. Del San Felipe del Real nos vamos a ir, no sé si me estáis escuchando porque hay muchísimo sonido, pero San Felipe del Real nos vamos a ir hacia esa calle, que es la calle Mayor, para que veáis exactamente a lo que me refiero. Hemos visto la ubicación de la Plaza del Sol y si te mueves un poquito más adelante y empiezas a recorrer la calle Mayor, nos topamos con el cruce entre la calle Mayor y la calle Esparteros. Ese edificio que veis ahí donde está el McDonald's, que bueno, era la iglesia de San Felipe Real. Esta es una de las vistas que otros estudiosos han querido ver como que pudiera aparecer en el fondo de la carga de los mamelucos de Goya. Os voy a poner imágenes justo aquí para que veáis lo que es la iglesia y efectivamente la fachada de la iglesia podría tener similitud con lo que vemos en el propio cuadro. Además, arquitectónicamente se sitúa en una diagonal, en lo que podría hacer que efectivamente la vista que tenemos del fondo del cuadro cuadrara. Que lo que advierte es que efectivamente Goya podría haber estado utilizando diferentes partes de Madrid para darnos ese fondo, para que todo el mundo que viera el cuadro supiera que era de Madrid.
indiferentemente si cuadrara con una vista real de alguno de los edificios o no. Además, lo que se encontraba aquí era el Mentidero de San Felipe, que era un espacio público muy habitual, para el pueblo madrileño, lo que cargaría la escena de muchísimo simbolismo. Además, una cosa muy guay hay que tener en cuenta, que nosotros no solo vemos un cuadro, nosotros tenemos que ver todos los cuadros de la vida de Goya. Es decir, si nosotros nos vamos, me está dando justo el sol y creo que es por la espalda, a ver, así mejor. Si nosotros vemos la serie de estampas de la guerra que creó Goya, ¿no? Como yo lo vi, que os lo dejo por aquí, si todo eso lo unimos, vamos a ver que verdaderamente Goya sí que estuvo aquí en este momento. Sufrió lo que sufrió el pueblo madrileño y que no pinta por pintar, sino que verdaderamente pinta algo que él vivió. Bueno, de todas maneras, ya habréis visto lo que grabé allí y lo que grabé hoy. No sé muy bien cómo lo habré editado, porque va a ser un poco complicado. Pero de todas maneras, ahora ya nos vamos a ir hacia el Palacio Real para seguir con la ruta. Era de Carlos III a Felipe IV. Hemos ido atrás en el tiempo. ¡Woo! Bueno, ya hemos llegado al Palacio Real. Quería hacer alguna toma en la Plaza del Sol, pero claro, si es un desierto de asfalto, ¿qué grabo? Así que nada, me he venido hasta el jardincito que hay enfrente del Palacio Real para contaros todo lo de la Iglesia del Buen Suceso, que seguramente en edición vaya alternando una y otra. Pero bueno, me he venido aquí, mira, justo tengo enfrente a Felipe IV. A ver si lo... Ahí tenemos al buenísimo de Felipe IV. Y mira qué bien rodeado estoy por las esculturas de los reyes, las copias. Bueno, estas no sé si las de verdad o las copias, pero vamos, que son las mismas que están en la parte de arriba del Palacio Real. A ver si se pueden ver. Esas de ahí. En la parte superior izquierda del cuadro vemos una cúpula y durante muchísimos años se ha discutido de qué edificio podría ser. Las voces coinciden, la cúpula del Palacio Real. El pueblo se enfrenta al invasor desde la sombra del poder real. Colocar el Palacio Real al fondo del cuadro le daría una carga política devastadora. Esa cúpula es el manifiesto del poder real, ausente pero esperanzador. Aunque como sabemos, esa esperanza se truncó bastante rápido. Bueno, y ahora nos vamos a ir hasta la última ubicación, que es la Plaza de la Cebada. Tenemos un caminito, pero si os acordáis al principio del vídeo, os dije que Goya, donde está enterrado, en la parroquia de San Antonio de la Florida, están sus restos, sí, pero falta la cabeza. ¿Qué pasó con la cabeza? No se sabe exactamente, bueno, no se sabe qué pasó con su cabeza. Lo que sí se sabe es que Goya fue enterrado allí, en Burdeos, junto a su consuegro. Se decidió trasladar los restos aquí a Madrid, a esta parroquia que os acabo de mencionar y por la cual ha empezado el recorrido. Y cuando abrieron las cajas, la de su consuegro y la de él, a una de ellas le faltaba la cabeza. Se hicieron las pruebas de ADN, era la de Goya, y aquí vienen las teorías locas de la historia del arte. A ver, las teorías son varias. Mira qué bonito el Palacio Real. Las teorías son varias. Una, que se la llevó su propio médico para hacerle análisis, para hacer pruebas, para estudios y tal. Otra, que la robó un admirador loco. Que, hombre, para la literatura y para la novela mola mucho más, ¿no? A mí me gusta mucho más que la haya robado un loco. Y otra, que ya no tiene que ver con quién la robó, sino dónde está, apunta a Dionisio Fierros, un pintor cuyo cuadro expone como título La cabeza de Goya. Esta fue presentada por un profesor de la Universidad de Zaragoza, cuya inscripción del cuadro ponía cráneo de Goya, o sea, literalmente. ¿Es exactamente el cuadro de Goya? No lo sabemos. ¿Es alguien que conocía la historia y quiso pintar el cráneo y le puso como nombre eso? Probablemente puede ser, pero vamos, que cuadrar puede cuadrar. De todas maneras, hay que tener en cuenta que ese cuadro se pintó aquí en España, el cráneo de Goya, y el cráneo no vino nunca a España, o sea, ya desde Burdeos se perdió. ¿Pudo haber viajado? Pues probablemente, igual sí, pero todo muy rocambolesco. Es una de estas incógnitas de la historia del arte que todavía quedan por resolver y que todos aquellos que vayáis a estudiar historia del arte seguramente os gustaría mucho conocer. ¿Te imaginas? O sea, llegas un día y descubres el secreto de la cabeza de Goya. Joder, sería la hostia, ¿o no? Mira, nos hemos venido hasta la puerta del Palacio Real. Ahí está el Palacio Real. Justo detrás de mí, la gente haciendo cola. Y únicamente me he venido hasta aquí para que veáis la Almudena, evidentemente. Y porque mira, si hago así, mira mi Madrid. ¡Ole! Bueno, ya me he entretenido muchísimo, pero bueno, os he traído aquí para que entendáis una cosa del Palacio Real. Se me olvida la gorra y le estoy pasando fatal. Para que entendáis una cosa del Palacio Real. ¿El Palacio Real por qué no es más grande? Pues porque no se puede. O sea, hubo un proyecto de ampliación del Palacio Real en su momento,
que quería emular el Palacio de Versalles, o sea, quería ser 3 veces más grande de lo que es ahora mismo el Palacio Real, donde estaba el antiguo Alcázar de Madrid, por cierto. ¿Por qué no se pudo? Porque, como habéis visto, es un barranco, no se puede, básicamente. Solo la disposición del suelo no permite una ampliación tan grande del Palacio Real. ¿Se podría haber hecho para hacia el otro lado? También se intentó, pero al final establecieron que el Palacio Real ya era lo suficientemente grande, que me parece lógico. Y además, una cosa que no tienen otros palacios de Europa, por ejemplo, es que me da todo el sol, perdonad mis caras, es que es zona centro. O sea, me refiero, el Palacio Real es el epicentro de Madrid. Es verdad que ahora mismo hay que entender Madrid, que parte desde la Gran Vía, ¿no? O sea, el sitio favorito de los turistas es Gran Vía, pero en ese entonces no. A partir de este Palacio Real se distribuían las 3 grandes avenidas de Madrid, ¿vale? Así que entendáis que todo salía desde aquí. Pero bueno, que ya estamos yendo hacia la Plaza de la Cebada. Ya no nos vemos, voy a cargar un poco la cámara. Por cierto, breve inciso, que estaba yendo hacia la Plaza de la Cebada, pero me he topado aquí con varios guiris. Uno de ellos, pues bueno, 2 de ellos me han preguntado que si se podía entrar a la Catedral de la Almudena. Bueno, respondo esta pregunta por si alguno de los que está viendo este vídeo tiene la misma. La cola que habéis visto antes para entrar al Palacio Real, a la Almudena, podéis entrar por esta puertecita que es justo aquí detrás. Y la entrada es gratuita, o sea, no tenéis que hacer la pedazo de cola. Esto es solo para el Palacio Real. ¿Habéis visto esa cúpula, no? Una pista. Porque bueno, mientras vamos andando para allá, claro, ocurre una cosa, que como yo ayer grabé el grosso del vídeo, por así decirlo, antes de ponernos malos tanto mi compi como yo y volvernos a casa, pues tampoco sé muy bien, no me acuerdo del todo de lo que dije ayer y sí de lo que he dicho hoy, entonces bueno, espero que esté todo. Mi opinión la voy a dar al final del todo, porque tiene que ver muchísimo con el sitio que vamos a ver ahora. O sea, bueno, ya os podéis imaginar cuál es mi opinión. De todas maneras, evidentemente, la Plaza del Sol pudo ser el sitio donde fue pintado el cuadro, evidentemente. A mí me cuadra muchísimo la perspectiva de la Iglesia del Buen Suceso, por ejemplo. Esa me cuadra bastante. No tenía el micro puesto. Igual se ha escuchado un poco mal, perdonad, pero bueno, ahora en teoría se debería estar escuchando bien. Lo dicho, me cuadra muchísimo la teoría de la Iglesia del Buen Suceso, me falta la cúpula. Por eso también me gusta mucho la teoría que hay actual por parte de los historiadores, y es la que tiene el propio Museo del Prado en su web, que es la que dice de que Goya no toma un lugar en específico, sino que toma varios puntos neurálgicos de la ciudad de Madrid, como son el Palacio Real, por eso la cúpula, o como podría ser, por ejemplo, la fachada de la Iglesia del Buen Suceso. Vale, pues ya vamos a llegar a la Plaza La Cebada, bueno, la antigua Plaza La Cebada, hoy mejor conocida como la Latina, y es que, mirad, justo detrás de mí tenemos la Capilla de San Isidro. Si nos giramos, y voy a ir andando para que lo notéis más abajo, ¿qué podemos ver? Efectivamente, San Francisco el Grande. ¿Veis ahí la cúpula? Vale, pues me voy a echar un poquito para atrás para que veáis exactamente a la imagen que me refiero. Vale, la Plaza de la Cebada justo empezaba aquí, ¿vale? Ahí empezaba la Plaza de la Cebada. Si giro la cámara vais a poder ver efectivamente la Capilla de San Isidro. Ahora mismo lo paran árboles, ¿vale? Pero ahí estaría la capilla. Y si giramos calle abajo, San Francisco el Grande. Bueno, pues evidentemente ya podréis saber cuál es la primera teoría, y es que efectivamente se sabe por relatos de la época, igual que se sabe que en la Plaza del Sol hubo enfrentamiento contra los franceses, ¿vale? Contra los mamelucos, que la Plaza de la Cebada también fue uno de esos focos neurálgicos del conflicto. Sabiendo eso, sería lógico pensar que el fondo pudiera pertenecer a la propia Capilla de San Isidro y a la cúpula de San Francisco el Grande. De todas maneras, a mí esa teoría me sigue sin cuadrar. ¿Por qué? Porque arquitectónicamente, si tú miraras a la Capilla de San Isidro, no crea ninguna diagonal como vemos en el cuadro, no crea ese conflicto de pared totalmente plana con diagonal en perspectiva, ¿vale? En línea, por lo que a mí no me cuadraría. De todas maneras, ahora vamos a ver la que a mí más me cuadra. De todas maneras, lo vuelvo a decir, todas las teorías son válidas, y gracias a todas estas teorías es que, por ejemplo, nos estamos dando este paseo por Madrid para corroborar si efectivamente el cuadro fue pintado en la Plaza de la Cebada, en Sol, en el Palacio Real. Y que ocurre una cosa y que hay que tener muy en cuenta, sobre todo si te empieza a interesar la historia del arte, o si eres estudiante que está empezando la historia del arte, es que todas las teorías son buenas, porque no se parte desde ningún foco, ni desde muchas veces, sobre todo cuando echamos tantos siglos por atrás, no existe un documento que nos diga qué ha pasado exactamente, ¿de acuerdo? Por lo que el trabajo de todo historiador del arte es teorizar, revisar documentos, revisar archivos, revisar cuadros, y a partir de ahí empezar a ver si verdaderamente cuadra con lo sucedido. Probablemente, bueno, probablemente no, pero igual puede ocurrir de que todas estas visitas que nosotros hemos hecho por Madrid hoy no cuadren con la realidad y pertenezcan a otra fachada, a otra iglesia, a otra catedral. De todas maneras, puedo decir que este cuadro está muy estudiadísimo y que si se nos ha escapado algo a los historiadores, más allá de las ubicaciones que estamos viendo en este vídeo, que puede ser, repito, puede ser, es complicado. Y ni siquiera porque se me haya podido pasar a mí, que yo evidentemente acabo de empezar en esto, estoy recién graduado, ¿no? Como quien dice, pero te puedo asegurar que a una institución como el Museo del Prado, tan reconocida a nivel mundial,
y que tiene tanto, que está tan centrado en el estudio de las grandes obras como pueden ser y de los grandes artistas como Velázquez o Goya, te puedo asegurar que poco se le puede haber pasado. Y ahora sí, Estela Latina para que veáis la teoría que más me gusta a mí junto a la de la Iglesia del Buen Suceso, ¿vale? Y tiene que ver con este edificio que tengo justo aquí detrás. En la actualidad la Plaza de la Cebada como tal no existe, ¿vale? Ahora está el Mercado de la Cebada, bueno, el mercado y el polideportivo ya, que sustituye a lo que era el plan original. Aquí estáis viendo el de Teixeira, compararlo con el actual y vais a ver que efectivamente esto era una gran plaza. Bueno, pues justo este edificio que os he dicho y del que os estaré poniendo ahora un plano era el Hospital de la Latina, cuya fachada era esta. Y tú me dices, bueno, a mí como tal no me cuadra tanto el diseño original. Evidentemente a Goya no le interesa plasmar fielmente el escenario, el telón de fondo, vamos a llamarlo, ¿de acuerdo? Le interesa, como os he dicho, plasmar lo que está pasando con el pueblo. De todas maneras, como tiene que dejar constancia de que eso ocurre en Madrid, que va a situar evidentemente edificios emblemáticos de la ciudad. ¿Clava exactamente la fachada del antiguo hospital con la que vemos en el cuadro? Bueno, hay similitudes. Si os fijáis en la parte de arriba de la fachada, clava bastante bien lo que es el elemento arquitectónico de la parte superior. De todas maneras, claro, falta una cúpula, ¿no? ¿Cuál es esa cúpula? Aquí podéis ver los restos de la fachada del Hospital de la Latina. Voy a intentar hacer un plano. A la izquierda, los restos que hoy quedan, que hoy es una tienda en su parte inferior. Y a la derecha, el antiguo fachada del hospital. Bueno, pues ¿sabéis lo que se sitúa justo detrás de la fachada? San Francisco el Grande. O sea que la cúpula podría ser que se viera por detrás. De todas maneras, si no nos valida la cúpula de San Francisco el Grande, también podríamos referirnos a la cúpula de San Isidro. Entonces, esta vista es la que más me cuadra a mí. O sea, la fachada del antiguo Hospital de la Latina, la cúpula de San Isidro o la cúpula de San Francisco el Grande. Yo ya me piro a mi casa, que tengo que comer, me tengo que ir a trabajar, que entro a las 3, no sé qué hora es, la verdad. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, este ya es el segundo que hacemos, el tercero ya os digo será haciendo la ruta esta por la montaña, compartir el vídeo, darle un like y nos vemos en el siguiente. ¡Hala! ¡Chao! ¡Hasta luego!